Bueno, vamos a empezar nomás con la conferencia plenaria de cierre de la doctora Estrella Montolío. Voy a hacer una breve presentación y ya empezamos con su exposición. Todos la conocen, a Estrella Montolío. Ella es doctora en Filología Hispánica y catedrática en Filología Española por la Universidad de Barcelona. Todos la conocen, así que me voy a centrar quizás en algunos recorridos distintos. Quería decir, que sabemos que Estrella Montolío tiene un conjunto de publicaciones de amplio impacto dentro de la pragmática, la gramática, la lingüística hispánica, pero también me parece interesante destacar que ha escrito otros textos que abren la discusión, la divulgación y la enseñanza a otros ámbitos, ámbitos quizás, sobre todo en el ámbito español e hispanoamericano, menos transitados por nuestras investigaciones. De la misma manera, sus temas de interés son amplios y si los recorremos, tenemos desde cuestiones microtextuales de gramática del español hasta problemáticas que creo que no son tan frecuentes en nuestro ámbito como discurso y género, no géneros discursivos, o también géneros discursivos, discurso en las corporaciones y en organismos de gestión, discurso judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotros es un orgullo que esté acá, prestigia este evento con su presencia y también prestigia esta institución. Y además de contar con su presencia hoy en esta conferencia, dio un curso precongreso del que, por lo que hemos preguntado, entrevistamos, hicimos observaciones etnográficas, toda la gente está muy contenta. Y este agradecimiento, quería aclarar que no es solo por haber aceptado venir, sino porque, si me permitís decirlo, Estrella, tu visita se debió en buena medida a su propio interés y a su persistencia. Y voy a citar fragmentos de un correo del 29 de abril donde Estrella dice: pues he estado moviendo cielo y tierra, o sea que casi seguro que voy. 29 de abril, estábamos. Lo admito, me he puesto persistente, vulgarmente cabezona. Perdón que cite esto. De la misma manera, si googleamos su nombre y no cliqueamos en Dialnet, portal del hispanismo y demás, podemos ir a parar a blogs y páginas web donde uno lee cosas como, no lo chequeé con ella antes esto, cosas como historia de cracks e incluso de mayor quiero ser Estrella Montolío. Bien, o sea que, como decía al principio, su impacto no es solo en la cultura disciplinar, sino en otros ámbitos. Bueno, y este entusiasmo, este apasionamiento para venir, para escribir, para enseñar, y que también leemos en sus textos, la verdad que es muy lindo poder disfrutarlo ahora acá en vivo. Así que muchas gracias por estar por acá. Sí, yo tengo. Bueno, pues muchas gracias, claro. En primer lugar, saben que es un papel retórico, pero yo suelo decir que la retórica no tiene por qué estar reñida con la sinceridad, así que voy a llevar a cabo una operación retórica, pero sincera, y es expresar mi profundo agradecimiento a esta universidad, de la que tanto he aprendido estos días, a la señora Sara Pérez y al señor Federico Navarro, porque efectivamente ha sido un ejercicio de persistencia, véase cabezonería, por parte de todos los implicados, que yo haya podido compartir con ustedes estos días. Yo creo que cuantas más trabas nos ponían las autoridades académicas, nuestras instituciones, con los cambios de moneda, las mías no me dejaban salir, etcétera, más borricos nos poníamos nosotros con la idea de que yo pudiera estar aquí hoy. Así que muchas gracias. Mi agradecimiento es muy particularmente extensivo hasta todos ustedes, que a estas alturas del Congreso, en que estamos todos exhaustos, tienen la absoluta militancia de estar aquí ahora. No sé si lo merezco, francamente, muchas gracias. Yo voy a intentar corresponder siendo A, breve, y B, tal vez tan, no sé si decir amena, porque eso es pretender demasiado sobre mi propio estilo, pero en fin, tan poco espesa como sepa. El trabajo que quiero compartir hoy con ustedes tiene que ver con el tipo de invitación que yo recibí en el primer contacto con Federico,
que era en relación con todas esas diferentes facetas que ha enumerado él, en relación con mi faceta como investigadora desde la lingüística en escritura académica. Por lo tanto, lo que vamos a compartir ahora tiene que ver con un desarrollo actual que yo estoy investigando, en el que me estoy interesada, que tiene que ver con mecanismos de escritura académica profesional, escritura experta. Yo creo que a lo largo de las ponencias del recorrido, no sé si del Congreso, no sé si era voluntario o no, hemos ido desplazándonos desde lo más macro, más social, si ustedes quieren, hasta lo más micro, y ahora les ha tocado lo más micro, ¿no? Es decir, que en mi propia presentación yo voy a explicar cuál es la situación de producción de los productos lingüísticos que comentaremos, pero después me voy a concentrar mucho en el propio producto. Es decir, que en algunos momentos vamos a pasar a la mirada de entomólogo de lo que se está produciendo en esos textos. Vamos a poner el microscopio, vamos a mirar si el bichito tiene 6 patitas o 4. Lo digo por si a algunos les asusta la perspectiva y quieren huir, ¿no? Así que vamos a ir desplazándonos en esos, pero a partir de un cierto momento vamos a poner un microscopio, y yo creo que además atómico, de alta precisión. Toma ya. Muy bien. La investigación en cuestión, como les digo, está en curso, por lo tanto no voy a dar datos de esos que tanto le gustan a mi colega y, sin embargo, amigo Giovanni Parodi. Sí. Precisamente porque, bueno, espero también sus comentarios para poder avanzar. Pero, en cualquier caso, es una investigación facetada. Quiero decir que tiene que ver con diferentes perspectivas de interés mío. Tiene que ver con la investigación desde la lingüística en mecanismos de escritura experta, sea académica, sea profesional. Tiene que ver con mi interés por la sistematización de las formas lingüísticas, en concreto en español, y su uso en el discurso, es decir, la gramática del discurso en español. Y tiene que ver, como veremos, claro está, por la descripción de elementos muy concretos, que son los marcadores del discurso, y tiene que ver también con mi faceta de asesora en comunicación escrita para empresas y organismos, que es diferentes organismos, sean empresas consultoras o el propio Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, o de diferentes entidades o algunas entidades bancarias, se han puesto en contacto conmigo para que yo les ayude a mejorar determinados productos textuales. Entonces, bueno, todo lo que vamos a comentar juntos tiene que ver con todo eso. En el ejemplario que les he preparado, tienen todos ustedes más o menos cerca un ejemplario. Hay una primera parte, una primera reflexión que tiene que ver con expertos y mecanismos lingüísticos de divulgación del conocimiento. Bueno, lo que voy a decir es evidente, a mí me salta digamos, es una evidencia, insisto, para mí cada vez más palmaria, el hecho de que en la sociedad de la información y el conocimiento en la que estamos inmersos, no lo digo yo, no lo dicen Fairclough y todos ellos también, el discurso es la herramienta a través de la cual circula el conocimiento. Por lo tanto, todos los conocimientos sobre discurso devienen conocimientos críticos. En este tipo de sociedad, como ustedes saben, el porcentaje más importante de profesionales vamos a ser profesionales del conocimiento. Donde quiero ir a parar es al hecho de que las habilidades comunicativas se están convirtiendo en una habilidad transversal que se exige para cualquier campo de conocimiento profesional. De hecho, las empresas que contactan conmigo, las organizaciones, son de carácter totalmente técnico. Técnico es lo jurídico, técnico es las ingenierías de telecomunicaciones y técnico puede ser naturalmente también o es la economía. Y en este sentido, todos y cada uno de nuestros estudiantes, esto es lo que yo intento transmitir, yo ahora hablo de la academia, tienen que ser conscientes de que en cuanto salgan de los muros académicos van a tener que interactuar con interlocutores que tienen de su campo de conocimiento un grado de conocimiento disímil. Es decir, van a tener que dirigirse como expertos a otros expertos, van a tener que dirigirse como expertos a gente semilega o semi-experta y van a tener que dirigirse a legos totales. En lo tocante a mecanismos de divulgación del conocimiento, ustedes tienen aquí en esta ciudad
algunos de los referentes internacionales, así que yo voy a ser muy precavida al respecto porque yo aprendo de ellos, ¿no? Pero sí creo que los buenos divulgadores del conocimiento, además de llevar a cabo mecanismos que sus especialistas han identificado muy bien, lo que hacen muy bien son mecanismos de escritura, en el sentido de Hyland, en el sentido de llevar bien el metadiscurso. Es decir, acompañan a su lector en todo el proceso de lectura. Bueno, ahora les explico que lo que vamos a comentar es un mecanismo concreto de escritura. Un mecanismo concreto. ¿Por qué me interesé por ese mecanismo? ¿Cómo saltó ese mecanismo ante mis ojos? Permítanme que les explique la situación. Bien, una entidad bancaria contacta conmigo en un área muy específica, que es el área de estudios y análisis económico, que tiene una comunidad de unos 24 redactores cuya función profesional es escribir. Escribir en diferentes niveles. Tienen desde working papers que publican en inglés hasta documentos de economía donde se dirigen a otros expertos y después tienen una publicación claramente dirigida, para empezar a los 27.000 empleados de la entidad, que no está mal, como lector directo ya, pero además está abierta al gran público. Se trata de una publicación, en este caso con la que vamos a trabajar, se llama el Informe Mensual y procede de la Caixa, CaixaBank, que en este momento es la primera entidad bancaria en España, porque el Santander tiene más movimiento bancario, pero se debe al negocio en Hispanoamérica también. Lo que estoy diciendo con ello es que estamos ante una entidad de redactores, una comunidad de redactores que tiene un alcance muy importante, uno, por el número de lectores que tiene y dos, por el impacto, si ustedes quieren a la Austin, perlocutivo de esos textos, porque gentes que no son necesariamente grandes entidades, sino gentes que tienen un negocio, bueno, echan un vistazo a ese informe para ciertas consideraciones, ¿no? Para tomar algunas decisiones, ¿sí? Obviamente los textos de ese boletín que les digo, uno no tiene más que apuntarse y se lo envían por correo y ahora naturalmente todo está accesible en la propia web corporativa. Esos textos pueden estudiarse de muchos modos, naturalmente que se puede hacer un análisis crítico del discurso sobre esos textos, en fin, hay muchas reflexiones que hacer al respecto. A mí una de las cosas que me llamó poderosísimamente la atención es que cuando tuve que acceder a esos textos porque me pidieran que lo hiciera y llevé a cabo lo que podríamos llamar técnicamente una auditoría textual y en términos más sencillos intenté entender qué tipo de textos elaboraban y naturalmente me entrevisté con ellos, es decir, hice una labor etnográfica de discutir con sus propios directores cosas como ¿para qué estáis haciendo esto? ¿A quién os dirigéis? ¿Qué garantías tenéis? ¿Qué retroalimentación tenéis de la gente que os lee? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que observé como producto textual es que escribían muy bien. Y esto, que está sonando medio bobo y evidente, es algo que me interesa cada vez más. ¿Qué mecanismos lingüísticos ponen en juego los que escriben bien? ¿Qué entendemos por escribir bien, verdad? Ahora estoy refiriéndome a gente que es capaz de transmitir datos complejos de una manera accesible. Yo puedo pensar, tal vez compartimos algunos referentes, yo puedo pensar en referentes en general muy consensuados, como los codirectores de la excavación de Atapuerca, en España, que en paleontología están en primerísima línea internacional y que cuando hacen una divulgación impecable desde el punto de vista disciplinar, con sólidas referencias, pero además de una amenidad y una claridad expositiva absolutamente brillante. Entonces, a mí, como lingüista, lo que me interesa es saber qué herramientas están poniendo en juego para poder desarrollar al tiempo esa claridad, esa amenidad y ese acompañar al lector en la construcción de un significado denso y complejo. Cuando me llamaron para, de algún modo, actualizar, por decirlo así, la escritura de lo que ellos llamaban el componente junior del equipo, que naturalmente era gente de una edad relativamente joven, con unos currículums brillantísimos, todos habían estado en Estados Unidos, en diferentes instancias, etcétera,
Pero me decían los gerentes, esto es muy interesante, que a cierta edad son muy duros escribiendo. Y yo digo, bueno, ¿y qué quiere decir duro? Me decían, no lo sé, es que no se les entiende bien. Yo mismo, porque sé exactamente de qué quieren hablar, si no tendría problemas para entenderlos, ¿no? Entonces me venía a decir algo así como, yo no sé explicarles qué es lo que hace que este texto se entienda y el que ellos elaboran no tanto. Pero bueno, seguramente ese es tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, llevé a cabo esa, como les digo, esa auditoría y observé que entre los diversos mecanismos que sí ponían en juego los senior, que tenían una reflexividad sobre escritura no explícita, sino implícita, pero bueno, lo que se llama la expertise, ¿no?, discursiva de los profesionales que no saben que la tienen, pero la tienen, descubrí que llevaban a cabo, que utilizaban un tipo, y hablaremos de ello, un tipo de encapsulaciones nominales que ahora en el campo de la investigación están muy de moda y que además la profesora Agnew ha citado ahora en su presentación, que son las encapsulaciones nominales. Y ahora hablaremos de en qué sentido las usan bien. Ellos utilizan estas encapsulaciones nominales para guiar la conexión interparafrástica de la lectura, para guiar en realidad la cohesión del texto. Los encapsuladores son muy interesantes como mecanismo de escritura, son fascinantes. Yo ya he intentado derivar hacia alguno de mis doctorandos esa investigación. Se han realizado, en mi opinión, una tesis brillante. La diferencia entre encapsulación, sinonimia, hiperonimia y otros procedimientos anafóricos, porque hay que establecer en qué se parecen y en qué se diferencian ese tipo de mecanismos lingüísticos. Pero como yo vengo de donde vengo, cada uno tiene aquí sus manías, yo vengo, claro, del estudio de los marcadores del discurso, es una de mis líneas de investigación, pues lo que describí es que en realidad ellos, los senior, estaban manejando muy bien un tipo de conectores textuales que no están descritos en la bibliografía en español, o lo están muy levemente, o no lo están con el necesario hincapié, que son los conectores que conectan, es decir, llevan a cabo eso que tenemos previsto para los conectores, por lo tanto, explicitar cuál es la relación nocional y semántica entre las proposiciones conectadas, pero al tiempo que conectan, encapsulan, es decir, llevan al mismo tiempo una labor de conexión y de cohesión. Naturalmente que sé que la conexión es un tipo de cohesión, pero llevan al mismo tiempo llevan a cabo al mismo tiempo un mecanismo de conexión mediante conectores, mediante partícula y de encapsulamiento nominal, lo cual, como vamos a ver, permite reseguir la lectura de manera mucho más guiada, de manera mucho más cómoda. En realidad, yo les muestro la diferencia es decir, espero que lo que les voy a pedir ahora que contrastemos les permita entender de manera menos metafísica y más clara de qué demonios estoy hablando. Vamos a ver el ejemplo de 1 y el ejemplo de 2. El ejemplo de 1 dice: en el grupo de economías de bajo crecimiento confluyen dos tendencias, la existencia de unos estrechos lazos comerciales y financieros con la eurozona y el esfuerzo por mantener una política económica poco expansiva. A pesar de ello, bueno, aquí les describo brevemente qué es lo que tenemos. Tenemos un conector, a pesar de, tenemos un elemento claramente anafórico, que es ello, que está encapsulando un fragmento un tanto ambiguo anterior. ¿Sí? Ahora bien, ello, en tanto que es un pronominal, es un poco ambiguo en cuanto a su interpretación. Este es un tipo de uso, un tipo de construcción conectiva que utilizan los jóvenes de la redacción, los juniors, cuando estaban iniciándose en el estilo de este tipo de documentos. ¿Qué es lo que hacen claramente los seniors? Hacen cosas como 1 bis. En el grupo de economías de bajo crecimiento confluyen dos tendencias, la existencia de unos estrechos lazos comerciales y financieros con la eurozona y el esfuerzo por mantener una política económica poco expansiva. A pesar de esta coincidencia, ya no es sello, es esta coincidencia. Es decir, lo que acaban de hacer es, primero, reificar todo un fragmento discursivo de lo anterior, en términos de
esta coincidencia y después señalar que de todos los datos textuales previos lo que interesa contrastar es la coincidencia frente a lo que sigue. ¿Me he explicado? Es decir, que lo que hacen este tipo de estructuras conectivas, como están viendo, no es solo conectar, es guiar extraordinariamente el proceso de lectura. Debo decir que por si, bueno, a mí me parece que tiene interés, como les digo, yo me voy a ir moviendo, espero no marearles mucho, me voy a ir moviendo desde lo muy micro y entomológico de, bueno, y este tipo de conectores, de qué se diferencian de otros tipos de conectores, etcétera, a algo un poco más externo. En realidad esto significa que como lingüista yo me tengo que interesar por ver qué mecanismo de conexión es más eficaz para proponerlo a mi vez como una herramienta válida. En el fondo esto es bastante comprometido porque yo entonces, yo lingüista como cualquier lingüista en ese papel, no nos limitamos a analizar y describir, sino que además hacemos propuestas de mejora. Esto es una línea importante a la que yo honestamente me sumo, que es la línea de la optimización, que promueve que los lingüistas tenemos que comprometernos con aquello que estamos sugiriendo. Es decir, que tenemos no solo que decir esto está muy mal, sino hacer cuál es la propuesta de mejora. Y no solo eso, sino reseguirla, evaluarla, de tal modo que, como si fuéramos consultores estándar, si nos hemos equivocado en la propuesta, nos hemos equivocado. Supe más tarde, de hecho, cuando estaba preparando la cátedra, que esto tiene nombre metodológicamente. Esto es una perspectiva que se llama Action Research, que indica algo así que la investigación académica puede no ser solo, vamos a decir, intramuros, sino que puede estar también destinada a solucionar un problema en una organización dada. En ese sentido, lo que hace el experto académico es sumarse a una comunidad de práctica, observar cuál es el problema por el cual se le reclama, constituirse en equipo con los profesionales. De hecho, se dice, nos constituimos todos en una comunidad de aprendizaje. Es indudable que el lingüista aprende un montón con los profesionales que le explican por qué escriben de una determinada manera, por qué llevan a cabo unas determinadas prácticas, otras cosas que no han reflexionado, naturalmente esas no, pero es importante elicitar el conocimiento discursivo de los profesionales y entre todos elaboramos unas propuestas de mejora. Dicho esto, si les parece, yo ahora vuelvo a lo micro, vuelvo al bichito, porque ahora, una vez descubierto que este es un mecanismo que los seniors están utilizando muy bien y que además ellos te dicen, te dicen algo como, claro, es que estos jóvenes, claro, dicen a pesar de ello, pero ¿ello qué es? ¿Qué es ello? El pobre, esto es lo que me dicen a mí los seniors, ¿no? El pobre lector, que te puedes imaginar, mucha gente nos lee en el metro, ¿tú te crees el pobre lector ya va a recordar exactamente de todo el párrafo anterior? Y a veces, esto es interesante, el alcance no es el párrafo inmediatamente anterior, son 2 párrafos antes. Esto es algo que nunca hemos estudiado suficientemente. La conexión interparafrástica, ¿qué alcance tiene? Que esto es lo que hemos estado trabajando en el curso de precongreso, ¿no? No es, abro paréntesis, metadiscurso, abro paréntesis. Parecería que hay un presupuesto que indica que la conexión interparafrástica es siempre entre párrafos contiguos, pero cuando todos los que hemos observado de cerca los textos nos damos cuenta de que hay conexiones interparafrásticas que tienen alcance mucho más amplios. Luego, cada vez más, en una situación en la que los lectores siempre están en situación de atención compartida, de atención dispersa, vamos a necesitar conocer los mecanismos lingüísticos que le indican al lector dónde ha de recuperar exactamente la información con la cual se pone en relación la información que sigue. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, efectivamente, yo descubro estas secuencias conectivas y fíjense qué cuidadosa estoy siendo a partir de ahora, ya no los voy a llamar más conectores, les estoy llamando secuencias conectivas y vuelvo a la herramienta de útiles de la gramática. Y entonces yo digo, claro, pero yo no puedo decir que estos son conectores. En un sentido lato puedo, pero como soy gramática no puedo. ¿Por qué? Porque los conectores los hemos descrito ustedes y yo, todos los que nos hemos sumado a la descripción gramatical del español,
parece que nos hemos sumado a la definición que define marcadores del discurso mediante un membrete de tipo semántico, que dice son unidades que tienen un significado especial, que sirven para guiar la lectura, las inferencias del interlocutor. Y tenemos muy pocas características gramaticales sobre los marcadores del discurso, muy pocas, categorialmente son muy heteróclitos, como bien sabemos. Bueno, decimos, no tienen una función oracional, por lo tanto, no pertenecen a la arquitectura de la oración, pueden tener cierta autonomía entonativa y son invariables. Porque, claro, nosotros tenemos el concepto de partícula muy metido en la cabeza, ¿no? Partícula, adverbio y otras cuestiones conexas son invariables. Naturalmente, la invariabilidad, porque necesitábamos tener algún tipo de definición, ha sido una característica que ha guiado nuestra descripción y nuestro uso del concepto de marcadores del discurso y del concepto conector como subtipo de marcador del discurso, no solo en español. Pero ¿qué ocurre? Que a medida que vamos avanzando encontramos cositas raras por medio que tienen cierta variación. Yo me encontré con ese problema al trabajar en el libro de Conectores de la Lengua Escrita por ese motivo, por esa razón, por ello, por eso. Y naturalmente recuerdo las discusiones con mi querido amigo, colega y sin embargo amigo Pepe Portoles, que me decía, Estrella, hay que ponerle un poco vallas al campo, esto no podemos llamarle marcadores del discurso, no le podemos llamar conectores porque esto no ha fijado su forma. Me estoy explicando hasta aquí, ¿no? Muy bien, esto ahora es un problema entomológico, es gramatical. Entonces, ahora tenemos un problema como de categorización. Esto le importa un pito a los que escriben en la Caixa. Naturalmente yo esto no les explico nada, pobrecitos, ¿no? Les digo, oye, esto te puede ser muy útil y ya está. Pero yo me voy a mi casa y digo, ¿pero qué demonios es esto? Porque esto no le puedo llamar conector. Pero las cosas empiezan a cambiar. Claro, a medida que estamos adoptando ante el estudio de este tipo de unidades, digamos que una visión, por ejemplo, procedente de la gramática cognitiva en términos de prototípico y periférico, podemos aceptar mejor el hecho de que existan elementos muy prototípicos que cumplan todos los rasgos previstos para marcadores del discurso y elementos un poco más periféricos que, por ejemplo, presentan cierta variabilidad. Y esto, naturalmente, es toda una beta, pero además potentísima y preciosa para nuestros doctorandos, para estudiar todo esto desde el punto de vista de teoría de la gramaticalización, de ver por qué procesos alguna de estas formas llega a fijarse. Esto es lo que tenemos en el punto 1.1. De hecho, lo que tienen en el punto 1.0 es ya definiciones que intentan recuperar esta idea de que la variación ha de considerarse en el estudio de los conectores. Doña María Antonia Martón Ferraquino, en un trabajo muy reciente, ya dice es legítimo incluir en la nómina de los marcadores del discurso no solo los elementos plenamente lexicalizados, sino también aquellos que muestran una tendencia clara a la fijación y cuya alternancia con otros signos invariables se muestra rentable para la comunicación. Es decir, que vamos a hablar de variación, pero variación controlada dentro de un paradigma. Esto es lo que ocurre en diferentes tipos de marcadores del discurso. Vamos a ver. Por ejemplo, 1.1.1, y he puesto, consideremos que tenemos marcadores del discurso que mantienen capacidades flexivas de los elementos originales. Y ahora estamos haciendo gramática, lo admito. Claro, nosotros podemos decir mira y mire, con sentido marcador del discurso. Y oye, yo no estoy de acuerdo, y oiga, yo no estoy de acuerdo. Y ahí mantenemos, por ejemplo, la flexión formal-informal. Bien. Hay algunos marcadores que mantienen variación en la modalidad, como ves o tú ves, esto no puede ser así, asertiva frente a interrogativa. Tenemos otros marcadores que ofrecen cambios en el paradigma, por ejemplo, de ahí que es lo normativo, pero encontramos variaciones del tipo de aquí que o de allí que. Lo mismo con por eso, por ello, que también encontramos variaciones en ese paradigma. Tenemos variaciones sinonímicas, por ejemplo, de todas formas, de todas maneras, de todos modos. Es el mismo marcador, pero tiene diferentes formas. Y esto es lo que vamos a discutir ahora, si les parece. Encontramos también, y esto es lo que me parece muy rentable y no está explotado en la gramática del español, y por lo tanto, cuando digo la gramática del español, no digo un libro para que nos aburramos con él, sino que digo la caja de herramientas que tiene el que elabora un texto para formular de la manera más clara los contenidos que quiere expresar.
Bueno, pues en esa caja de herramientas tenemos expresiones conectivas que presentan variación interna de tipo sintáctico, que consiste, en concreto, en que pueden ir seguidos de cláusulas oracionales, tal como está previsto para los marcadores en general, o que pueden ir seguido de cláusulas nominales, que es lo que no estaba previsto para los marcadores en general. ¿Me explico? Es lo que tienen ustedes en 2. El caso de a pesar de es muy interesante porque puede dar pie a pesar de que más verbo flexionado, que es lo que han previsto las descripciones gramaticales, a pesar de más infinitivo, generalmente cuando se trata de cláusulas con sujeto correferente, o a pesar de más cláusula nominal, como a pesar de eso, a pesar de ello, a pesar de todo, o a pesar de sintagma nominal. Estas segundas son las que nos interesan a nosotros. De hecho, a mí a pesar de es un tipo de construcción conectiva que llama mucho la atención porque siempre se suele decir que no es muy frecuente, no hay trabajos estadísticos que dejamos para los que saben de esto. Se suele decir, y esto lo dicen los tratados gramaticales, que es propio de textos, digamos, formales. Yo creo que hay todavía un trabajo por hacer, que es la correlación entre determinados tipos de conectores. Naturalmente los argumentativos van a estar en determinados géneros, pero dentro de los argumentativos los hay que tienen un cariño especial por determinados géneros. En los géneros jurídicos aparecen mucho los a pesar de. Claro, en los géneros en los que el que escribe busca nominalizaciones o las tradiciones discursivas de los géneros traen consigo nominalizaciones, este tipo de secuencias conectivas aparecen más, porque las permiten, ¿sí? Bueno, por lo tanto, aquí hay un trabajo interesante desde el punto de vista de tradiciones discursivas para hacer. Lo que quiero decir con ello es que este tipo de construcción es muy frecuente. Por ejemplo, en el handout que nos ha entregado, ¿cómo, Ale, tu colega? Andreina, uno de los fragmentos económicos del corpus aparecía la estructura a pesar de más sintagma nominal, lo cual quiere decir que en textos densos en datos es fácil que aparezca esta secuencia conectiva. Bueno, sigamos. Adelanto. Les he puesto varios ejemplos de la construcción a pesar de que... el corpus, claro, perdón. Yo no puedo manejar el corpus de todos los textos que ellos me han pasado intermedios porque hay cláusulas de confidencialidad de todo tipo, que es muy interesante ver todo el proceso, digamos a decir, de mejora de esos textos. Estos proceden del boletín mensual y proceden del mes de septiembre, el mes de noviembre, perdón, de 2012. Todos están extraídos de ahí. Tenemos ejemplos de a pesar de que, de manera bastante llamativa, los casos de a pesar de más nominalización son más frecuentes que los de a pesar de que más cláusula verbal. Bueno, les propongo aquí un ejemplo, por ejemplo, de a pesar de estoy en 2.2, en la página 2.2.2, a pesar de precede una cláusula nominal, por ejemplo, el caso de ello. Sin embargo, la consecución de estos ajustes no se perfila fácil para 2012. En efecto, los datos de contabilidad nacional muestran que el déficit del Estado acumulado durante el primer semestre del año alcanzó el 4,0 del PIB frente al 2,6 del año anterior. Todos los ejemplos son muy depresivos, especialmente para los que vivimos allí, ¿no? Si excluimos los anticipos de las transferencias realizadas a otras administraciones públicas, esta cifra se reduce hasta el 2,8 del PIB. El nulo ajuste responde al desplome de los ingresos indirectos y al aumento del pago de intereses que neutralizó los recortes realizados en materia de consumo e inversión pública. A pesar de ello, y entonces insisto, lo que tenemos aquí es esta idea de contraste entre lo que sigue y lo anterior. Claro, es interesante pensar qué diferencia hay entre a pesar de ello y sin embargo, ¿no? Aquí, claramente, el a pesar de ello permite el encapsulamiento, el movimiento anafórico hacia atrás. Yo a veces explicándoles este tipo de estrategias les digo, bueno, esto es como en el Barça Xavi, ¿no? Xavi Hernández es muy capaz de recoger un pase que le viene de muy atrás y dejárselo en los pies a Messi. Y esto es lo que hacen este tipo de conectores, en cierto modo. Recogen muy bien pases que a veces vienen de muy largo y se lo ponen en los pies al miembro siguiente. Es decir, que recogiendo de algún modo la metáfora básica del texto como un conjunto de hilos que forma una textura,
Estos elementos son elementos de textura muy sutiles y muy potentes, porque van en la doble dirección, son retrospectivos y prospectivos. Entonces, digamos, cuajan muy bien el texto en este sentido. Es interesante también la aparición de a pesar de todo. Bueno, en este diccionario online de partículas discursivas del español, que tal vez conozcan, coordinado por Antonio Briz y Salvador Pons y José Portoles, yo hice las entradas de a pesar de y de a pesar de todo. A pesar de todo, como suele ocurrir cuando todo está presente, como formante, el cuantificador universal, la forma nunca es gratis, nunca. Entonces, claro está, a pesar de todo, suele reservarse cuando delante lo que tenemos es un conjunto de datos bastante potente que parece conducir a una conclusión que finalmente se frustra por la aparición de este tipo de conector, como ustedes le llamen, adversativo, refutativo, en fin, en general contraargumentativo. Bueno, pero vamos, si les parece, vamos a las cláusulas nominales, que son las más interesantes, porque lo que hace ello, o lo que hace todo, es encapsular, cierto, pero no etiqueta, no le pone nombre a eso. Por eso yo prefiero distinguir entre sintagmas encapsuladores y sintagmas que etiquetan, porque los que hay que encapsulan y no etiquetan, pero lo que hace el sintagma nominal frente al pronominal, y lo hemos visto antes, es que el ello, porque es pronominal, tiene un significado vago, mientras que lo que hace el sintagma nominal es etiquetar de modo mucho más meridiano, mucho más claro. Es interesante que en este sintagma nominal, cada uno de los tres constituyentes posibles del sintagma nominal pueden desempeñar un papel textual de primera línea. Es decir, tenemos a pesar de, sintagma nominal. Ahora ya estamos haciendo, como ven, el microscopio atómico. Pero porque esos pequeños elementos tan chiquitos tienen una potencia textualizante muy grande. Tiene potencia textualizante el determinante, porque el determinante en muchas ocasiones es el que hace el movimiento anafórico. Por ejemplo, a pesar de estos problemas, lo que está haciendo el movimiento anafórico es el estos. Luego tenemos el carácter léxico del núcleo. El carácter léxico del núcleo es interesante porque naturalmente es el que ayuda a determinar de qué estamos hablando y naturalmente conceptualiza un fragmento del discurso en términos de algo, clasifica un fragmento del discurso. ¿Me explico? Por ejemplo, bla 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 bla. A pesar de estos problemas, todo esto acaba de ser caracterizado como problema. Yo podría haber dicho, a pesar de estos avances. Es decir, que claro, el tipo de conceptualización que se lleva aquí es muy interesante desde el punto de vista de qué tipo de valoración muchas veces está filtrando el que escribe. En este sentido, ahora hay muchos trabajos bastante recientes, ahora hay muchos trabajos bastante recientes sobre el valor de los encapsuladores, por ejemplo, en los medios de comunicación. Y también el valor del adyacente nominal del complemento cuando aparece, porque puede hacer esos doble papel, el doble papel de ayudar extraordinariamente a la especificación del dato con el que usted ha de poner en relación lo que va a venir a continuación, o puede utilizarse para infiltrar valoración totalmente subjetiva de la persona que está hablando. ¿Me explico hasta aquí? Como me dice Federico que me tengo que callar en breve, yo he prometido además que lo iba a hacer, que es lo peor de todo, déjenme solo, y como van a llevar el ejemplario, déjenme solo que aquí tenemos que descender todavía más, y si no lo vamos a hacer, no se asusten, sobre los tipos de determinante. Claro, por ejemplo, en el caso de 11, a pesar de su carácter preliminar, el posesivo es el que lleva a cabo el movimiento anafórico, ¿sí? Es muy interesante el papel del artículo determinado, definido, como le llamen, que puede ser anafórico, pero puede no serlo, porque a veces se constituye en lo que llamamos una entidad autónoma a partir de la especificación que lleva detrás. El demostrativo, este es el gran elemento cohesionador por lo general. Casos como, y voy a ir ya muy rápido, como vamos a 16 bis, ya estoy saltando a la página 4
para su felicidad. Miren, salto al segundo párrafo. Es muy bonito, miren, voy seguido. A pesar de esta coincidencia, que ya es un caso de lo que estamos hablando, los motivos que subyacen, bla, bla, bla. Así, ahora lo que aparece es este marcador de voy a proponer una demostración, así conclusivo. Muy bien, lo que estoy diciendo con ello es que aquí hay un trabajo siempre muy deliberado de guiar las conexiones entre bancos de párrafos que son muy densos, bancos de datos muy densos. Vale, leo. Así, Hungría está tratando de reconducir, y déjenme, lo voy a leer todo, está tratando de reconducir su déficit público para garantizar una futura asistencia financiera multilateral que le permita evitar dificultades de financiación externa. Rumanía, en cambio, se mantiene bajo las coordenadas que establece su actual programa con el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Finalmente, la República Checa ha tomado la senda de la ortodoxia de la política fiscal como estrategia voluntaria para mantener su credibilidad internacional entre las mejores de la región. Las diferencias entre ambas situaciones se ponen de manifiesto en la distinta percepción de riesgo que muestran los inversores internacionales. Mientras la prima de riesgo medida por el coste de asegurar el impacto de bono a 3 años se sitúa por debajo de los 75 puntos básicos en la República Checa, está en la zona de los 400 puntos básicos en Hungría y de los 300 puntos básicos en Rumanía. A pesar de estos niveles relativamente elevados en el caso de Hungría y Rumanía, fíjense qué grado de especificación para después entender bien con qué estamos haciendo el contraste. Yo creo que, creo en las pruebas esas de la conmutación que aprendimos algunos de nosotros en la escuelita casi con el estructuralismo, porque creo que la manera de ver el valor de estas expresiones conectivas es frente ¿y qué hubiera pasado si hubiéramos usado a pesar de ello? ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos usado sin embargo? Que enlazar exactamente con qué de todo lo anterior teníamos que contrastar la información siguiente hubiera sido infinitamente más complicado. Es decir, estas expresiones conectivas son claramente un mecanismo de metadiscurso. Si entendemos metadiscurso a la Hyland como los procedimientos lingüísticos, son muchas cosas, pero los procedimientos lingüísticos de indicarle al lector cómo quiero que entiendas el texto, ¿no? En este sentido, pues, cabe ir indicándoles a quienes han de elaborar textos densos en datos que, primero, es muy importante comprometerse con la conservación y el mantenimiento del referente en los textos planificados, porque de acuerdo con mi experiencia, esa es una de las patologías de escritura experta más frecuentes que aparecen. Y es que, claramente trabajando con textos jurídicos esto es muy evidente, pero no solo jurídicos, uno pierde finalmente qué es de lo que estamos tratando exactamente. Tengo una vaga idea. Aquí lo que hay un trabajo muy dirigido a la memoria de trabajo, del lector, muy respetuosa con la memoria de trabajo del lector, ¿no? Y, por lo tanto, creo que este tipo de construcciones es bueno que estén en esa caja de herramientas de las que yo le hablaba al principio, de las que está bien que dotemos a quienes han de elaborar textos muy complejos que ha de entender gente que no es idiota, pero que no comparte el campo de especialidad. Yo ahora seguiría gustosa explicándoles cómo podemos explicar este tipo de constructos desde la perspectiva de la gramática de construcciones, que es una perspectiva a la Goldberg en fin, que creo que nos puede permitir entender muchas de estas estructuras lingüísticas que están semifijadas, como estas, en las que tenemos a pesar de una parte invariable y luego una parte abierta. Es decir, las construcciones están siendo muy potentes para explicar un gran número de estructuras lingüísticas que hasta ahora siempre estaban caracterizadas como epifenómenos extraños y fuera, digamos, de lo prototípico o de lo esperable. Espero que les haya parecido de interés. Muchísimas gracias. Bueno, Estrella, muchas gracias. Si les parece, abrimos el espacio de preguntas, consultas, discusión.
Gracias. Esos sintagmas nominales encapsuladores, ¿no? Que implican un tipo de categorización, sí, ¿no es cierto? Para que sean eficaces, sí, tienen que tener en lo que precede una orientación argumentativa clara. Sí. Es decir, que ese es el problema. Tú lo has dicho clarísimo, sí, con tu, sí, ejemplo. Es que ha sido un ejemplo sensacional. Bla, 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 esta metodología se basa y no había ninguna metodología antes. No había nada que Muy encapsulara. Bien. Efectivamente, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí. Es decir, fíjate que nosotros cuando detectamos las patologías de escritura, rara vez señalamos, aquí hay una encapsulación que es falsa y mentirosa, claro, porque usted está conceptualizando como, sí, metodología algo que previamente no era método. Y no lo tenemos previsto como señalización de un error. Y además es interesante verlo siempre como proceso de construcción de referentes. Eso es. Es decir, y entonces en este tipo de textos ese referente tiene que ser nítido. Eso es. Y por eso son operaciones tan complejas también, ¿no es cierto? Y que vos señalabas la diferencia entre los más jóvenes y los expertos, ¿no? Un hermoso tema. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? Gracias por la conferencia, muy interesante. Yo tengo un comentario. Tú insistes en tu gramática microscópica y todas tus expresiones para eso, pero yo la otra vez que te escuché en otra conferencia, tal vez te dije lo mismo antes o después de ella, no recuerdo, pero yo siento que el área de trabajo sobrepasa con grandeza al estudio de la gramática, o a lo que hemos entendido por gramática. Y lo mismo me pasa con el estudio de los marcadores, por ejemplo. Y lo que siento, tal vez es mi deformación profesional, de mi línea de trabajo, es que esto es un terreno que es mucho más amplio, y yo denominaría de cierta manera una psicolingüística del discurso. Porque, y fíjate que tú estás haciendo el ejercicio permanentemente de pensar en el lector, de pensar en las inferencias del lector, de pensar en el escritor y en sus procesos de producción. O sea, estamos analizando un producto textual, sí, pero desde el producto textual tu marco de acción, sí, es gigante, digamos, sí, en ese sentido. Sí. Y estás metida, sí, creo, de lleno en la cabeza del lector. Y en lo que está sucediendo en esa cabeza permanentemente. Entonces, estamos en la gramática, sí, pero estamos en una gramática que habría que a lo mejor pensar en denominar de otra manera o ponerle una etiqueta o algo, solo para enriquecerla, digo. Y para hacerla avanzar y para contextualizar una gramática que creo que da muchísimo más de lo que podría solo el término gramática decir. Yo creo que, sí, gracias. Yo creo que seguramente hay un prejuicio que podemos compartir, ¿no?, sobre el concepto gramática, prejuicio que muchas veces se refuerza por los propios gramáticos cuando dicen, esto no es gramática o esto no me toca. Y yo estoy firmemente comprometida y creo de verdad que la forma lingüística codifica información pragmática e información textual. Es decir, yo me siento muy cómoda cuando puedo averiguar qué elementos del texto son los que me están dando el significado. ¿Sí? Entonces, en este sentido, no sé si yo me atrevería a llamarle psicolingüística del texto, pero yo creo firmemente, bueno, no es que lo crea yo, esto ya lo dice Gamper, según cómo, ¿no? Es decir, que las claves del texto te las da la forma lingüística, ¿no? Pero, indudablemente, si no queremos llamarle gramática porque nos da un poquito de erupción, es el estudio sistemático de las formas lingüísticas, porque al fin y al cabo el significado se construye con formas lingüísticas cuyo significado compartimos de algún modo. Entonces, es cierto que a mí me interesa ya desde hace muchos años una gramática que sobrepasa lo oracional, que construye el texto, que construye la interacción cuando estoy trabajando en gramática e interacción y que construye de algún modo la co-construcción de significado. Pero yo por eso me he puesto un poco pesada, porque como Federico ha insistido, soy cabezona y soy persistente en que son las formas lingüísticas las que hacen cosas como los movimientos retroproyectivos y textuales. Bueno, eso lo hace una cosa que se llama determinante y en concreto una cosa que se llama demostrativo. Y creo que es además mi
experiencia cuando trabajo, por ejemplo, con ingenieros, es que esto es muy tranquilizador, porque no es una entelequia, es algo muy evidente, muy palpable, muy empírico. Es esto lo que lleva a cabo esta función, ¿no? Pero... Tenemos acá y allá. No sé. Yo obedezco al conmovedor. No, era un poco en la dirección, creo, se relaciona un poco mi comentario con lo que acaba de la interacción entre ustedes dos, esta cosa de la erupción, porque hablamos de gramática, y si este tipo de elementos o este tipo de fenómenos son puramente gramatical, o, a ver, yo creo que en esta cita que vos traes de Martín Sorroaquino del 2010, en donde ella dice, es legítimo incluir en la nómina de los marcadores del discurso, bla, bla, no solo los elementos puramente lexicalizados. Es decir, me parece que una de las cosas más positivas que se ha dado a partir del encuentro entre los estudios que superan, desde el punto sistemático, que superan el límite de la oración y la gramática, es justamente que los estudios de discurso de texto le han brindado a los estudios más sistemáticos, gramaticales, insumos de los que carecían por las propias limitaciones que los modelos gramaticales se autoinfligieron por mucho tiempo. Pero, y me parece que en el terreno de los marcadores discursivos, cuando uno se pone a trabajar y a revisar bibliografía y trabaja con ejemplos y contexto y qué sé yo, uno es donde encuentra la mayor zona de tirantez entre las cabezas que vienen de la gramática y que han avanzado hacia el territorio de la gramática en el texto, la gramática en el discurso, y la dirección inversa, la que viene del texto del discurso hacia acá. Y me parece que justamente las cabezas gramaticales o formadas en visiones gramaticales más restringidas están por momentos, y sobre todo en estas temáticas, todavía muy influidas por las categorizaciones, por las restricciones, y que se ve el punto de encuentro, no sé. Por ejemplo, hay un libro sobre marcadores de discurso reciente que ahora estoy tratando en donde colaboran investigadores alemanes y también mucha gente que trabaja en España sobre marcadores de discurso, en donde se ven las distintas perspectivas y se ven las colisiones y bueno, a mí me parece que el tipo de trabajo que vos haces es sumamente positivo e interesante para enriquecer estas visiones sistemáticas que son y siguen siendo muy, muy importantes, con insumos genuinos que son justamente el lenguaje en uso, ¿no? Claro. Pero... Yo creo que... Perdona. Sí. Yo creo que... doy por sentado que cuando yo concibo gramática, en realidad debería estar hablando de sistematización de formas lingüísticas, porque indudablemente no estoy pensando en gramática oracional, claro. Para mí ya como va de suyo, pero es obvio que si no lo aclaro, pues tal vez podría pensarse que no. En esa caja de herramientas nosotros hemos metido conceptos de la pragmática, conceptos del análisis de la conversación, por otro lado, cuando estamos en ello, y conceptos del análisis del discurso que han potenciado, como tú dices, los insumos esos que han potenciado que la explicación del uso de las formas gramaticales o de las formas lingüísticas, si quieres, sea mucho más explicativa. Y sé que lo de explicación explicativa no es una gran frase, ¿no? Pero que sea mucho más potente. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante, muy enriquecedora, y te quería preguntar cuál es tu experiencia en cuanto a tu inmersión en otros campos, en otras disciplinas. ¿Cuál es tu experiencia en relación con el metalenguaje? Porque de hecho, bueno, nos encontramos nosotros con un montón de términos técnicos nuevos en la disciplina a la que llegamos, y bueno, y tenemos que interactuar desde nuestro metalenguaje. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? No sé si te estoy entendiendo bien. ¿Quieres decir cuál ha sido mi experiencia como cuando lingüista, trabajo, por ejemplo, con ingenieros o con economistas? Yo tengo claro como cuando trabajo con español lengua extranjera, que tengo que minimizar por completo mi aparato teórico y el recurso al metalenguaje. Es obvio que si yo empiezo a hablarles a los juristas de no sé qué, bueno, no digo a los juristas, que son muy letrados, literalmente, a los ingenieros de seguridad informática de no sé qué cosa rara, yo funciono muy bien, me funciona, con metaforizaciones.
Es decir, con la idea esta de tenemos un lector perennemente distraído, tenemos un lector cansado. Yo creo que en realidad es la gran aportación que yo creo que hago en esos casos, el hacerles pensar que existe alguien que se llama lector, que no están escribiendo para sí mismos, que la escritura no es un ejercicio, si se me permite, está muy feo, onanista, sino que es un ejercicio de comunicación y que han de pensar en la formulación que va a ayudar a su lector a entender aquello que quieren comunicar, ¿no? Entonces, yo el metalenguaje lo reduzco al mínimo, claro. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Aportes? La tesis maravillosa, perdón, es la de López Samaniego. La de López Samaniego. Aquí les he puesto solo... sí, además están a punto de editársela en la Universidad de Navarra, pero está por las microfichas, sí. Y les he puesto solo bibliografía en español y solo sobre encapsuladores, en realidad, porque no os he puesto nada ni de gramática de construcciones, ni de optimización como perspectiva lingüística, ni de action research, que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante, ni de las funciones del lingüista como consultor, que también es una opción interesante. Me he limitado mucho a la encapsulación, lo siento. Por allá tenemos. ¿Qué me preguntas exactamente, perdón? ¿Cuál es mi experiencia? Sí. Bueno, es largo, o sea lo hago corta, como decís vosotros, pero yo ya trabajaba de docente, me llamó la Escuela Judicial de España. La Escuela Judicial de España lo que hace es formar a los jueces que ya han aprobado. En mi país el sistema, no sé cómo funciona aquí, es bastante delirante, porque en realidad los chicos acaban derecho y entonces se encierran, los que deciden hacer judicaturas, se encierran 4 años para opositar en unas oposiciones draconianas que se tiran 4, 6, 7, 8, 10 años estudiando para aprobarlas. No hay ni un solo test psicológico, por decirte algo. Y entonces nos encontramos en este momento con jueces de 28, 29 años que salieron de una población como Zamora, que para mí es la España profunda, se fueron a estudiar a Salamanca a un colegio mayor, salieron del colegio mayor, volvieron a Zaragoza porque el papá es notario, siempre hay este tipo de orientación. Entonces se encerraron con el preparador durante 9 años, mientras la mamá les cocinaba y todo, y la primera vez que salen a una gran ciudad es cuando vienen a Barcelona a la escuela judicial. Y esa gente luego decide sobre nuestro patrimonio y nuestras vidas. O sea, es bastante, porque es muy diferente, me cuentan, el sistema en Estados Unidos, por ejemplo, que para juez se propone gente que ya tiene una experiencia en la carrera de leyes y que los demás colegas consideran que tienen una altura, claro, cuando ya tienen un recorrido, ¿no? Bueno, todo esto es para decirte que en ese momento en el que ya han aprobado la oposición están 2 años en formación en la escuela judicial y en esos 2 años les dan diferentes materias que lo único que les permiten no es suspender o aprobar, sino colocarse de tal manera que puedan elegir destino, o sea, que no te toque irte a la otra punta de tu pueblo, sino que puedas elegir, por ejemplo, Barcelona, ¿sí? Y tienen una materia que se llama redacción de resoluciones. Yo tengo que decir que en general la experiencia no es mala. Naturalmente que uno tiene que ir con el argumentario muy aprendido. Es claramente la primera clase, la clase 0, hay que llegar con la legitimidad muy introyectada y con todas las posibles refutaciones preadelantadas, ¿no? De a mí que yo, miren, perdonen, su Ministerio de Justicia, su ministro dice que Carta de Derechos del Ciudadano, el ciudadano tiene derecho a entender, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que sí es muy gracioso es ponerles delante un fragmento, una sentencia y decirles, disculpen, yo ley es que no entiendo bien, porque claro, no soy jurista, es el tío, el sobrino o el vecino que entraba en la narración, los antecedentes de hecho. La mitad de la clase, el padre, el tío, la otra sesión, el sobrino, la otra, el vecino. Digo, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema de referencia, nada menos. Y a partir de ahí suelen entrar. No es fácil, no es lo que solemos decir, no es un ganado fácil.
No es un ganado fácil. Porque además son jueces. Atención, saben escribir, ¿por qué? Porque son jueces, como todo el mundo sabe. Entonces, esto va con el título, ¿no? Pero luego también estamos intentando en las facultades, porque como decía un día al principio, en las facultades lo que observamos es que en realidad aprenden a escribir raro, es decir, que de algún modo el proceso de discursivización en las facultades de Derecho consiste en que desaprenden a escribir lo poco que sabían para aprender el considerando en tanto en cuanto, ¿no? Y ahí también estamos intentando hacer un ejercicio, ¿no? Yo creo que lo que hacemos bien, y esto es así como entre colegas, es basarnos mucho en buenas prácticas procedentes de documentos de jueces que de manera espontánea intentan ser entendidos. Por ejemplo, una sentencia que se supo que iba a ser muy mediática, la de la resolución del acto terrorista en el 11 de marzo, ¿no? Fue en Madrid. Se sabía que iba a ser analizada con lupa por los medios de comunicación, está muy bien escrita. Por ejemplo, hemos tenido trabajos mostrando el trabajo muy detallado del equipo de redactores y del juez director, digamos, por mantener la claridad del referente, por hacer muy explícitas las guías de interpretación en todo momento de lo que se estaba diciendo allí. Entonces, allí hay, por ejemplo, ejemplos de buenas prácticas de construcción del razonamiento argumentativo y de por ejemplo, el mantenimiento del referente o de la narración de los hechos, ¿no? Bueno, aquí podríamos hablar, yo creo, no me quiero enrollar mucho, pero una de las cosas más fascinantes es qué es una narración, qué elementos clave ha de tener una narración y en qué sentido determinadas narraciones, la narración forma parte de las secuencias textuales de los géneros profesionales, en concreto de los jurídicos, y qué es lo que no hacen bien, por decirlo así, porque nadie se lo ha explicado nunca. Esta es otra, ¿no? Ellos tienen reflexiones como preconcebidas del tipo un evento es una oración. Entonces, claro, no montan una oración que dura 22 líneas porque son absurdos, sino porque llevan montones de años encapsulando eventos bajo un formato sintáctico que es una sola oración. Entonces hay que empezar a decirles, oye, no, esto se puede fragmentar, tú no te preocupes, ponemos un punto, cambia el agente, no pasa nada, cambiamos este gerundio, uy, cuidado, ¿no? Porque esto ya no se va a entender, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos es muchísimo material, yo creo que material muy bueno, honestamente, nos lo hemos trabajado un montón, el material. ¿Perdón? Sí, material que estamos manejando, bueno, porque el Ministerio de Justicia nos pidió en su momento, me pidió que dirigiera un estudio diagnóstico sobre la situación del discurso jurídico escrito en España. Entonces hicimos un estudio diagnóstico y de hecho luego la Comisión Interministerial tenía que elaborar unas recomendaciones de mejora que se establecieron, digamos, como recomendaciones generales para todos los juristas de España y descaradamente me llamó el director del gabinete del secretario y me dijo, Estrella, ¿qué recomendaciones tenemos que poner? Y después dijimos, y decíamos esto, recuerde que un párrafo tal, recuerde mantener... Entonces, bueno, esto estaba online accesible en la página del Ministerio hasta hace poco, ese trabajo. Quiero decir que si les interesa, o si me escribís o lo que sea, yo os mando el enlace porque es que está online. Ah, pues sí, te paso, claro. Gracias. Una sola cosa, lo que me parece muy importante es que acudan a un lingüista, que sean conscientes del problema y consulten a un lingüista, no, nada más que eso, porque hay otros que se enamoran de todo eso y nunca se lo cuestionan y... Por supuesto, y, así va, ¿no? Entonces, no es mérito mío, O sea, bueno, es mérito tuyo la intervención que haces, pero que ellos, digamos, hayan reaccionado frente a algo que conciben como no del todo bien hecho, los señores jueces. Claro, no, ha sido la conjunción, de encontrar una dirección en la Escuela Judicial que apostara por ello, frente al propio Consejo General del Poder Judicial, que consideraba que esto era más o menos una chorrada, ¿no? Decimos allá, Entonces, la dirección de la escuela hace unos años apostó por ello, definitivamente. También una dirección, digamos, que creía de verdad en eso que llamamos el derecho del ciudadano a entender. El derecho a entender,
que esto es algo que a mí me complace mucho. Como lingüista tengo posibilidad de llevar a cabo una acción social, intentar que los documentos que expende la Administración de Justicia sean comprensibles. Y yo me hincho cada vez que digo, es una acción democrática, es democrático que el ciudadano entienda los documentos de la Administración que sostiene con sus impuestos. Y esto ahora se lo tienen que tragar, porque el propio Ministerio de Justicia hizo ese movimiento en el 2011. En el 2011 se publicó. Pero bueno, ahora estamos arruinados y entonces tampoco va a haber grandes acciones. La idea era buena, pero por lo menos ese espíritu está. Bueno, si les parece, agradecemos a Estrella. Gracias. Bueno, nada más para decirles que desde la Universidad Nacional de Quilmes les agradecemos a todos por visitarnos, a todas por haber confiado en este coloquio, a las visitas que nos han hecho realmente disfrutar y aprender. Decirles que por estos pasillos pasaron más de 110 ponentes en distintos momentos y alrededor de 50 asistentes que han pedido certificación, y que hoy la asociación se enorgullece de tener 110 socios activos en Argentina. Así que confiemos en que en la próxima delegación, cuando armen el próximo congreso, nosotros prometemos que vamos a ir. Y muchas gracias a todos, porque la verdad es que han confiado mucho en algo que parecía un poco imposible y que fue posible porque ustedes aceptaron todos venir, y todos, los que expusieron, los que escucharon, los que nos visitaron, Federico, Estrella, cada uno ha puesto su tesón, su empeño. Estrella dice que ha puesto su tesón y Fede lo dice, pero la verdad es que nunca nos imaginamos que nos iba a decir que sí cuando se nos pasó la loca idea, y lo mismo nos pasó con casi todos ustedes, así que muchas gracias por hacer de esto un evento muy, muy productivo y del que estamos muy orgullosos. Yo quiero decir algo y me animo a decir que en nombre de todos, realmente ha sido una reunión de lo más disfrutable desde todo punto de vista. Yo valoro muchísimo tu esfuerzo y el de tu universidad. Nos hemos sentido muy atendidos, con una calidez muy particular, y un kiosco con pasta frola que no había visto nunca. No, la verdad, muchísimas gracias a vos, y creo que el aplauso es para vos y todos tus colaboradores. Bueno, Sara, a los colegas, a todos y a cada uno de ustedes, en nombre de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, solamente nos resta reiterar algo que ya se ha dicho aquí muchas veces. A las autoridades de la universidad, a cada uno de los jóvenes que participó en esta labor, a cada uno, porque es que cada uno hizo su mejor esfuerzo. Cada uno nos entregó lo mejor de sí para atendernos en todo lo que requerimos. Cada colega de esta universidad mostró cada instante esa calidad humana tan fundamental para que un evento de estos tenga la calidad que ha tenido. En nombre de toda la Junta, estamos aquí la secretaria Teresa, la vicepresidenta, y bueno, con ganas de verdad de abrazarlos a todos y decirles otra vez mil gracias. No nos resta sino sentimientos de gratitud y admiración por la labor tan importante que han hecho. Muchas gracias.